las 2:01 de la tarde y es natural que ya empiecen a surgir algunas críticas contra determinados ministros, porque claro, son personas que al hacerse pública la gente empieza a revisarle sus currículums. Pero ojo, este sí que nos ha llamado muchísimo la atención porque viene nada menos que de un ex compañero de partido. Se trata del señor Jorge del Castillo, que se refiere así al ministro Balqui. Dice: señor presidente Merino de Lama y Antero Flores Arauz, no tomen juramento al sujeto Augusto Balqui Malpica, conocido difamador, quien fuera ineficiente ministro en el primer gobierno aprista. Sería un craso error que nos ofenda a los apristas y a la memoria de Alan García. Estuve revisando a qué se refería el señor Jorge del Castillo y efectivamente en el blog del exministro de Economía del gobierno de Alan García, el señor César Bazán, hay unos artículos bastante picantes y fuertes, ¿no? Hay un artículo del 4 de junio del 2014 que dice: basta ya, Alan García fue suficiente, y da no voy a leer las palabras, son bastante altisonantes, pero da un testimonio muy duro sobre lo que estaba haciendo Alan García en ese momento con el partido aprista. Obviamente esto previo a su fallecimiento, ¿no? Así que lo que ya podemos decir y podemos vislumbrar es que la juramentación del señor Balqui Malpica no le ha hecho ninguna gracia, ha sido una ofensa para el partido aprista, según las declaraciones del señor Jorge del Castillo en su Twitter. Son las 2:03 de la tarde y ya estamos con nuestro querido Fernando Tuesta, analista político, que nos va a ayudar a entender qué cosa le toca hacer a este gabinete y cómo conjugar lo que hoy día pasa en Palacio con lo que más tarde va a pasar en la calle. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Bueno, para comenzar, tu primera impresión de este gabinete, con personajes, algunos conocidos, otros nuevos. ¿Consideras que se cumple con la promesa de que fuera un gabinete de ancha base? No, yo creo que este es un gabinete de estrecha base, ¿no? Es un gabinete más bien de un tronco, digamos, conservador, lo cual en general no es que esté bien o mal. Así es. No, porque y hay figuras muy importantes. Para empezar, con el primer ministro, es decir, con carreras políticas, Juan Cheput, algunos que han estado ya en carteras anteriormente, como Mara Seminario, pero en general, claro, tú acabas de leer, digamos, un disgusto de parte del partido aprista. Han aparecido en redes también, hasta hace poco, declaraciones del ya ministro de Educación denominando que el lado de las marchas está organizado por el Movadef. Son pronunciamientos fuertes, pero bueno, ya están nombrados, hay gente muy competente en términos profesionales en varias carteras, y entonces, bueno, este es un gabinete, yo diría, más de Antero Flores Arauz que de Manuel Merino. Claramente. Y creo que esa es una primera idea. Es como si Manuel Merino, y muchas veces hay hasta ciertas confusiones, apareciera más como jefe de Estado, y parece que el jefe de gobierno va a ser Antero Flores Arauz. No solamente por su experiencia, sino capacidad de convocatoria, y además es un político ducho, ¿no? Ha estado además en el Parlamento, ha estado en el Ejecutivo, pero vamos a verlo, porque también hay que tener lo siguiente. Antero Flores Arauz, su último cargo público fue en el 2009. ¿Ministro de Defensa? Ministro de Defensa, y ¿sabes qué es lo que ha pasado en esos 10 últimos años? No solamente han cambiado mucho en nuestro país, que ha pasado por, ya no voy a listar la cantidad de eventos tan intensos que hemos vivido, sino la propia forma en que la gente se expresa. Y Antero Flores Arauz, que antes mucha gente dice que dice lo que piensa, a veces dice algunas cosas que a estas alturas ya no son tan apreciadas.
Vamos a decirlo claramente, Fernando. Antes nos podíamos reír de cosas que decía Antero Flores Arauz que hoy día no dan ninguna risa, ¿no es cierto? Y no porque nos hayamos vuelto hipócritas, sino porque al haber cambiado los contextos, uno empieza a mirar ciertas expresiones como lo que realmente son, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay un mayor control social. Así es. Pero creo que Antero Flores es lo suficientemente no solamente inteligente, sino lee la política, y creo que eso va a tener que tener como cuidado, ¿no? Que ahora tú sabes, cualquier resbalón en una declaración se convierte en un hecho político. Si no, cuéntenselo, Alfredo Barnechea. Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, esa es una primera idea, ¿no? Entonces, un gabinete de centro más bien conservador, con experiencia política, gente destacada profesional, ¿no? Y Merino como si no tuviera mucho que ver en esto. Pareciera que en algún momento Vitocho dijo que era mejor que Acción Popular no postulara en las próximas elecciones para no mezclar, ¿no es cierto?, su posición en este gobierno de transición. Sin embargo, pareciera que en lugar de hacer eso, lo que han hecho es hacer un gabinete muy ajeno a Acción Popular. ¿No? Claro, porque es en principio, digamos, Acción Popular es un, digamos, partido de centro, ¿no? Uh-huh. Esto está más bien no solamente de la derecha, sino del lado más conservador. Ese es un tema que, como repito, en general no es que esté mal, sino en la ubicación entonces de los partidos y los actores significativos. Y acá viene el tema. Uh-huh. En principio, el señor Merino es presidente gracias a una coalición en el Congreso. Exacto. Coalición que ha permitido justamente que esté en el cargo, pero por otro lado, los partidos no votan simplemente porque se parte el discurso, ¿no?, de la lucha anticorrupción, que Vizcarra lo representaba en el sentido, me refiero, de un presidente corrupto que había que sacar. Eso es parte del discurso, porque acá se juegan intereses. Y entonces acá viene el tema. Yo no estoy tan seguro, por ejemplo, como se dice, ahora viendo el gabinete, que intereses tipo, por ejemplo, tirarse abajo la reforma universitaria, controlar el SUNEDO, etcétera, lo permitan. Por un lado, Antero Flores, el mismo Manuel Merino, que a través de su declaración ha hecho una suerte de apoyo, pero los intereses se mantienen. Y pueden sentir alguna de estas bancadas una frustración, una decepción. Y esta es una coalición que podría, ojo, estoy poniendo en condicional, colisionar, porque no es una coalición cualquiera, es una coalición que tuvo un punto de encuentro, que fue sacar a Vizcarra. Ahí viene el punto, ¿no? Ahí te quería hacer una pregunta, Fernando. Si este gabinete fuera el gabinete puesto por un presidente elegido popularmente de corte conservador, no pasa nada. Sin embargo, no pasa nada. Es la consecuencia de elegir a un presidente cuyo propuesta es conservadora, que, como bien señalas, no está ni bien ni mal, es simplemente una postura, ¿no es cierto?, del abanico que se le ofrece a la población. Pero yo me pregunto, Merino está ahí porque votaron por el FREPAP, Frente Amplio, UPP, ¿no? UPP, entonces, hasta Podemos, ahora los hemos escuchado muy callados, pero yo supongo que ellos tienen, como tú bien señalas, aspiraciones que no se van a ver necesariamente acogidas por un ejecutivo como este. Te hablo solamente del tema de educación, ¿no? Porque, claro, se critica también el ultraconservadorismo del ministro D'Alessio, pero yo no estoy tan seguro si es que él va a estar en la misma línea, por ejemplo, de tirarse abajo SUNEDO, que ya en el caso, por lo menos claramente, de los Luna, tienen pues el ojo puesto en él, y ahí, repite, intereses, ¿no? Además, recordemos que D'Alessio viene de las canteras de Centrum, que ha sido considerado un ejemplo de calidad educativa. No me imagino a D'Alessio yendo en contra de eso, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? O, por ejemplo, ahí tú sabes estas medidas populistas aprobadas en el Congreso en relación a la ONP, las AFP, etcétera, es muy fuerte. Va a observarla el Ejecutivo, va a seguir dándole aliento. El ministro de Economía Arista estará en ese mismo alineamiento, no estoy tan seguro. Entonces, acá no es pues negro y blanco, ¿no? Las cosas no son
de que parteaguas. Es mucho más complicado. Y acá viene otro actor, que es la calle. Es decir, Ese te quería preguntar. que ese es un punto clave. Y es clave, Patricia, porque creo que una mirada superficial, una mirada creo hasta peligrosamente superficial, está creyendo, o si quizás se siente necesariamente así creyente, de que esto es movido por gente, partidos, ideas subalternas, objetivos. No, cuando esto es espontáneo. Y es espontáneo, descentralizado y sin cabezas, liderazgos claramente determinados, que básicamente centrados en jóvenes. Así es. Básicamente en jóvenes. Los jóvenes que han vivido casi toda su vida decepcionados de los políticos que han visto pasar. No, y que les ha tocado, hay que decirlo, Fernando, esto no es un tema... Claro, en ese sentido. No es, esto no es un tema de esta semana, de este mes, ni de estos... Así es. No, esto es reventó la bomba de una clase política tan desprestigiada que empezó con todos nuestros expresidentes investigados por corrupción. Todo este siglo, siglo. Imagínate tú, todo este siglo. El chico que votó por primera vez en el año 2001, ¿no? Hoy día tiene 20 años más. En ese rango han aparecido nuevas generaciones que además no es que no les interese la política, lo que les molesta es el desempeño de los políticos en principio representativos, el que le da la espalda, el demagogo, ¿no? Y por eso es que hasta su forma de comunicación no es pues de las tradicionales. Estás viendo por redes sociales, es básicamente Instagram, TikTok, etcétera, ahí donde los radares tradicionales no llegan. Y ahí es donde se ha movido la política mundial. Si no miremos a Estados Unidos, se están muriendo los últimos años. Dos atingencias chiquititas, Fernando, porque nos tenemos que ir. Acá tengo solo porque me ha dado curiosidad, la presentación del primer Foro Internacional hacia la Excelencia Universitaria Peruana, organizada con SUNEDU. ¿Cuál fue uno de sus expositores principales? El señor Fernando D'Alessio. Así que para las que no saben cuál puede ser su posición, es esa. La última pregunta que te tengo que hacer, Fernando, y es... A ver, esto que hay discusiones enormes sobre si lo que se hizo en el Congreso fue o no constitucional. El Tribunal Constitucional no se pronunció, se va a pronunciar todavía en un tiempo. A ver, la calle ha salido a gritar, está bien, la calle ha salido a protestar, está bien, pero ¿qué está pidiendo? ¿Qué se puede hacer con ese grito? Ese es el problema, porque no hay salidas inmediatas. De acuerdo. Mira, no hay salida. En principio, tú tenías que canalizar esto a través de un gobierno y que se traduce en este gabinete. La gente va a sentir que a través de estas figuras y este gabinete, y por supuesto los próximos días su desempeño, de alguna manera canaliza esa insatisfacción, no total, porque evidentemente eso no se ha... entonces está en manos de ellos. Dos, porque eso es de abajo, por ejemplo, en Merino. Personalmente, creo que yo no he estado de acuerdo en cómo se aplicó el 113 en general a Vizcarra. Creo que el señor Vizcarra va a tener que enfrentar a la justicia, en fin. Pero hay algo así como hechos consumados. El señor Merino es presidente. Ese señor Merino es presidente, pero es un presidente con baja legitimidad. No me acuerdo yo en las últimas décadas dos cosas: que un presidente sale con alta popularidad y uno que entra cuestionado. No hay, Patricia. No, cuidado, y si no hay, eso hay que leerlo. Así es. Si no hay que leerlo y hay que tener mucho cuidado, porque ojo, los mensajes que están también dando la comunidad internacional no es para dejarla de lado. Así es. No es simplemente de manera sin pensar. Los diplomáticos, tú sabes, si hay algo que lo toman con cuidado, es cada uno de sus expresiones, sean directas, sean silencios. Y pregunta de sí o no, porque me matan aquí. ¿Puede postular el expresidente Vizcarra en las próximas elecciones si quisiera, en las de 2021? Sí puede postular como parlamentario, pero como designado. De acuerdo. Como designado en el 20% que le queda no como presidente.
No como presidente, indudablemente, de ninguna manera. Muy bien, esa era una duda que teníamos y que vale la pena satisfacer. Muchísimas gracias, Fernando. No, complicadísima situación. Vamos a ver si el presidente Merino logra la legitimidad que le falta, que se logra con la aceptación de el pueblo, y si no es mediante voto popular, va a tener que ser mediante convencimiento de sus acciones. Recordemos, legalidad y legitimidad no son lo mismo. Hay un trabajo fuertísimo y enorme por hacer.